Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y de verdad una felicitación a Ernesto y a Pablo porque entre más, yo ya había visto el libro, pero entre más lo leo y más analizamos lo que está pasando, creo que es muy, muy oportuno. Yo quisiera empezar por decir que yo soy una convencida de que vamos a llegar a alguna firma de algo y que ese algo va a ser muy importante porque por lo menos se acaba el pretexto de que toda la culpa la tiene la guerrilla. Puede que sea verdad, pero no toda. Entonces lo que uno espera es un viraje muy de fondo, muy estructural en la política pública, en el sector privado y en la sociedad en general. ¿Por qué? En primer lugar, porque un simple análisis, si llevamos tantos años de guerra con una forma de organización de nuestra economía y de nuestra sociedad, obviamente si queremos cambios significativos en cada uno de los ámbitos que importan y hacer de esta sociedad una sociedad más justa, menos desigual, etcétera, no podemos seguir con el mismo modelo ni económico ni de organización social. Por eso cada vez que el gobierno dice que el modelo no se toca, yo me muero la risa, el modelo ya lo estamos tocando, y ahí entre otras un artículo muy interesante que acaba de publicar Francisco Rodríguez, creo que es de Merrill Lynch, en que dice que los beneficios de la paz ya los ha vivido Colombia y que es una explicación de por qué estamos creciendo más que el resto de América Latina, porque de alguna manera ha cambiado la manera de ver el país. Entonces, en resumen, yo creo que es muy importante entender que el modelo no puede ser el mismo, puede que no se cambie inmediatamente, puede que, que necesitemos en el mediano plazo unas reformas hasta en la Constitución, pero por el momento, por lo menos tener conciencia que tiene que haber un cambio. Y yo creo que si algo tiene que cambiar en el país es la institucionalidad del Estado. Yo creo que es un grito casi en América Latina, y lo veo uno en cuanta reunión internacional va, se necesita un Estado eficiente, se necesita un Estado más transparente, se necesita un Estado solidario y sobre todo en el caso colombiano un Estado que tenga una presencia en todo el territorio nacional. Creo que eso es uno de los grandes cambios que tiene que haber. Por eso este libro lo considero que uno de sus grandes méritos es la oportunidad. Y si a mí me preguntan cómo lo definiría, yo lo definiría, Ernesto y Pablo, como el estado del arte sobre la institucionalidad ambiental. Es decir, en ese sentido me parece que es una pieza fundamental para los análisis de aquí en adelante, porque el estudio juicioso que hace Ernesto sobre qué ha pasado con el ministerio en estos 20 años y el estudio que hace Pablo sobre los institutos, ese es el estado del arte, así está. De tal manera que esa parte ya no la tenemos que hacer. Lo que hay que pensar es de aquí en adelante qué va a pasar. Y yo quisiera destacar lo que me parece que son como los puntos más relevantes del estudio. Bueno, a mí siempre me ha gustado y ahora mucho más las etapas en la gestión ambiental. La etapa conservacionista, Julio fue un gran protagonista, la etapa de desarrollo sostenible y en la que estamos, la etapa de la privatización de la gestión ambiental. Esto es lamentable, es decir, es que es increíble, pero esto no es para atrás como el cangrejo, es mucho más que eso. ¿Y en qué estamos? Estamos exactamente, la descripción de la etapa de privatización sigue. Estamos medio ambiente como el espacio para los negocios. Debilitamiento de las instituciones y flexibilización de la regulación, que más que el desmantelamiento que se le ha hecho al ministerio. Fuerte liderazgo del sector privado. Yo no entiendo cómo ahora en las IDRES, el famoso proyecto terrible, que le va a entregar a los sectores ricos de este país, o sea, el modelo Carimagua más o menos, resulta que hay unos artículos en que liberan cualquier acción que se haga en esta zona de cualquier control ambiental. Y yo no le he oído al ministro de Medio Ambiente que le dé ni un infarto ni nada, y era lo menos que le podía pasar. Muy bien. Reduccionismo del medio ambiental a lo empresarial, ya lo sabemos. Estado se concentra en la conservación y el sector privado en el desarrollo. Eso es una belleza, o sea, el Estado no tiene responsabilidad. Venta de tecnología sin condiciones preferenciales y un elemento que tú señalas, Ernesto, y que me parece que sigue, disminución de la cooperación internacional, que fue la que al principio financió el ministerio durante mucho tiempo. Por lo menos yo recuerdo que cuando nosotros estábamos, los holandeses estaban ahí.
Entonces, el otro punto fundamental que es una realidad es el decaimiento de las funciones de la institucionalidad ambiental. Esto se ve en varios documentos, pero lo que más me sorprendió es que el paso del presidente Uribe en sus dos periodos marca claramente el peor momento del medio ambiente en términos de la parte institucional. Se ve un vacío tremendo en términos de licencias ambientales, de recursos para parques naturales, de convenios, es decir, es como si se hubiera pagado, pues obviamente cuando se puso al frente, al lado de vivienda, eso iba a pasar. Pero me sorprendió que los recursos financieros, y eso es como para sentirnos medio bien, Manuel, es que estoy hablando de los puntos que me parecen interesantes del estudio, y lo más interesante es que los mayores recursos al sector estuvieron entre el 95 y el 98. El resto estuvo entre el 20 y el 30% del gasto del gobierno, del presupuesto general de la nación. Es decir, esa descripción que tú haces, nosotros tenemos que partir de que esta etapa, la etapa de la privatización de la gestión ambiental sigue y sigue con fuerza, a pesar de que este gobierno tiene el mérito de haber vuelto a establecer el ministerio con muchas limitaciones. Ahora, hay cosas positivas y comparto la mayoría de las que ustedes plantean. Se restablece el Ministerio de Medio Ambiente, pero yo creo que se le quitaron unas salas muy importantes. A mí no me acaba de convencer lo de las licencias, yo no sé eso cómo funciona, pero no me parece, y ya sabíamos lo que pasaba con el agua, el desarrollo territorial, etcétera. Sí es una contribución del Ministerio, y eso hay que aceptarlo, que el tema del medio ambiente está en la mente de los colombianos. Yo creo que sin duda eso se ha logrado. Eso no se ha traducido todavía en las políticas que quisiéramos. Aquí está el punto que Manuel siempre resalta, que es la extensión de áreas protegidas, conservación de biodiversidad y ordenamiento territorial, pero eso empezó fue con barco, ¿no? ¿Sí? Ok. El tema de la huella ecológica, creo que tienen razón, todo el tema del reciclaje puede que todavía sea un poco un deseo, pero pasa. No sé, me imagino que debe haber educación ambiental escolar. Y hay algunas partes del Sistema Nacional Ambiental que están funcionando. Sin duda el Humboldt se está llevando el estrellato, pero las CAR siguen siendo un dolor de cabeza. Y me pareció muy interesante que en el estudio tú muestras cómo han fracasado todos los proyectos que tratan de arreglar algo que nació mal y sigue mal con algunas excepciones. Entonces, mis reflexiones finales, cuando yo leía esto, pensaba, es exactamente lo que pasa con Planeación Nacional. Si al presidente no le importa Planeación Nacional no funciona. Pero acabo de escribir un artículo sobre eso. Si a la edad de gloriosa no lo va a creer nadie, fue Turbay. Turbay sentaba a Eduardo Biesner al lado del ministro de Hacienda, de lado y lado. Y Planeación tenía un protagonismo inmenso. El peor momento de Planeación Nacional con Uribe, porque Uribe no creía en la investigación y creía en la microgerencia. Pero lo mismo pasa con el medio ambiente. Nosotros, después de las primeras etapas, no hemos logrado un presidente en este régimen presidencialista que tenemos que realmente se comprometa con el tema. Yo creo que eso es verdad, es ahí donde, y yo le reconozco muchas cosas a Santos, pero es ahí donde los mamos fue una cosa absolutamente simbólica. La otra cosa que me parece muy grave es que no se le da importancia a la calidad de los ministros últimamente. Es que hemos tenido desde vendedoras de productos de belleza, ¿sí? Hasta jefe de qué, el consumidor. Yo tengo unas ganas de preguntarle al ministro, ¿quién es su cliente? O sea, quien nos conteste, ¿verdad? Sí, ¿quién es su cliente? La otra cosa que es muy preocupante es que sigue la idea de que es el medio ambiente es un enemigo del desarrollo. Y quiero terminar simplemente recomendando que vamos a hacerle más fuerza y a mirar con más cuidado la misión de Stiglitz y de Amartya Sen sobre la búsqueda a la que convocó Sarkozy, quien lo creyera, para la nueva búsqueda de indicadores del desarrollo que no sea el PIB, sino que sea el bienestar. Y ahí claramente lo dicen ellos, y yo no sé por qué aquí no hemos tenido el suficiente debate, que si es bienestar lo que se va a medir, y si es en eso que están trabajando, yo sé que está trabajando el Fondo Monetario Internacional en eso, es el momento en donde si es bienestar, medio ambiente y crecimiento del PIB no pueden ser enemigos.